Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades y chismes del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras queridas celebridades turcas. Y hoy prepárense porque tengo un bombazo, una noticia que honestamente me dejó boquiabierta y sé que a ustedes también les va a dejar sin aliento. Hoy, 8 de septiembre de 2025, el mundo entero está hablando de una noticia que nadie, absolutamente nadie, vio venir. El titular lo dice todo. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, amigos y amigas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos regaló momentos de pura magia en Love is in the Air, la pareja que parecía destinada a un final de cuento de hadas. Pues bien, parece que la realidad a veces supera la ficción, y no siempre de la manera que esperamos. En este vídeo vamos a desmenuzar todo, desde los rumores iniciales hasta las pruebas irrefutables que han salido a la luz. Vamos a analizar las declaraciones, los comunicados oficiales, las fotos que han revolucionado las redes sociales, y por supuesto, las reacciones de los fans. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque este es uno de esos temas que te hacen sentir de todo, sorpresa, tristeza, incredulidad, y por qué no, un poco de morbo, ¿verdad? Así que si eres un verdadero fan de Hande y Kerem, si te encanta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo turco, y si no quieres perderte ni un solo detalle de este escándalo, entonces ya sabes. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y prepárense para sumergirse en la historia que está sacudiendo a Turquía y al mundo entero. No se lo pueden perder. Bueno, antes de entrar en materia, quiero aclarar una cosa, este vídeo está basado en información pública, rumores y especulaciones. No tengo acceso a información privilegiada ni contacto directo con las celebridades. Mi objetivo es analizar la situación desde la perspectiva de un fan, compartir mis opiniones y mantenerlos informados de todo lo que está sucediendo. Dicho esto, comencemos. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin comenzó, como muchas historias de amor modernas, en el set de grabación. Love is in the Air o Senkalkam, como es su título original, nos conquistó a todos con su trama romántica, sus paisajes espectaculares y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. Desde el primer momento, la conexión entre Hande y Kerem fue evidente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se trataban. Era innegable que había algo más que una simple amistad. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y los fans, como no podía ser de otra manera, se volvieron locos. Las redes sociales explotaron con vídeos, fotos y comentarios sobre la supuesta relación. Hande y Kerem al principio fueron muy cautelosos, evitando confirmar o negar nada. Pero poco a poco las pruebas se fueron acumulando. Fotos juntos en lugares románticos, mensajes en redes sociales con corazones y emoticonos sugerentes, declaraciones indirectas. Finalmente llegó la confirmación oficial. Hande y Kerem estaban juntos. El mundo entero celebró la noticia. Los fans estaban extasiados. Se convirtieron en la pareja favorita de todos, y sus nombres se convirtieron en sinónimos de amor y felicidad. Parecían inseparables y la idea de que estuvieran juntos para siempre era algo que todos deseaban. Durante su relación, Hande y Kerem demostraron ser una pareja muy unida y divertida. Compartían momentos especiales con sus fans, publicando fotos y vídeos de sus viajes, sus cenas románticas y sus momentos de ocio. Se apoyaban mutuamente en sus carreras y siempre estaban ahí el uno para el otro. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos ser. Pero como suele suceder en la vida, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular hace unos meses. Al principio, nadie les prestó mucha atención. Los fans estaban acostumbrados a las especulaciones sobre sus ídolos, y pensaban que se trataba de rumores infundados. Pero poco a poco las señales de alerta se hicieron más evidentes. Hande y Kerem dejaron de publicar fotos juntos, dejaron de comentar sus publicaciones en redes sociales y se les vio en eventos por separado. Las fans comenzaron a notar que algo no andaba bien. Empezaron a investigar, a analizar cada detalle, a buscar pistas. Y lamentablemente las encontraron. La primera gran señal de alarma llegó con una foto de Hande, aparentemente sola, en un viaje a un lugar exótico. La foto era preciosa, pero la ausencia de Kerem fue muy notoria. Los comentarios de los fans no se hicieron esperar. ¿Dónde estaba Kerem? ¿Por qué no estaba con ella? ¿Qué estaba pasando?
Luego vinieron los eventos separados. Hande asistió a una importante ceremonia de premios sin Kerem. Kerem, por su parte, fue visto en una fiesta con amigos sin Hande. La ausencia de ambos en eventos importantes fue muy llamativa. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de una posible ruptura. La situación se complicó aún más con la aparición de rumores sobre una supuesta infidelidad. Algunos medios turcos aseguraron que Kerem había sido visto con otra mujer. Los rumores eran fuertes y detallados, pero no había pruebas concretas. Sin embargo, la especulación comenzó a tomar fuerza. Hande, por su parte, no hizo ninguna declaración al respecto. Se mantuvo en silencio, lo que alimentó aún más los rumores. Los fans estaban divididos. Algunos creían en la inocencia de Kerem, otros desconfiaban de él. La tensión era palpable. Y ahora, llegamos al 8 de septiembre de 2025, el día que ha marcado un antes y un después. La noticia que ha sacudido al mundo entero. La noticia que nadie esperaba. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Las redes sociales explotaron el 8 de septiembre de 2025. La noticia comenzó a circular rápidamente como un reguero de pólvora. El titular era impactante: Hande Erçel y Kerem Bürsin separados definitivamente. La información que se filtró era impactante. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem habían decidido poner fin a su relación. La razón principal, según estas fuentes, era la incompatibilidad de sus agendas. Ambos estaban muy ocupados con sus carreras, y no tenían tiempo para dedicarle a la relación. Pero la información no se detuvo ahí. Otras fuentes más cercanas a la pareja aseguraron que la ruptura se debía a otros factores. Se habló de celos, de infidelidades, de falta de compromiso. La verdad, como suele suceder, estaba en algún punto intermedio. Lo que sí es cierto es que la noticia de la separación de Hande y Kerem fue un golpe muy duro para sus fans. La pareja que todos admirábamos, la pareja que nos hacía soñar, ya no estaba junta. El final de su historia de amor había llegado. Y aquí es donde la historia se complica aún más. En las últimas horas han salido a la luz nuevas pruebas, nuevas fotos, nuevos detalles que han puesto patas arriba el mundo del espectáculo. Y aquí es donde la historia se torna aún más interesante y, lamentablemente, un poco más triste. La primera bomba llegó con la publicación de unas fotos de Kerem con otra mujer. Las fotos eran muy claras. Se le veía abrazándola, besándola, en una actitud muy cariñosa. Las fotos fueron tomadas en un restaurante y la mujer en cuestión era una actriz turca muy conocida. Las fotos se viralizaron en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron. Los fans de Hande se sintieron traicionados. Los fans de Kerem divididos. La situación era caótica. Pero la situación se complicó aún más con la publicación de un comunicado oficial por parte de Hande. En el comunicado, Hande confirmaba la ruptura con Kerem. No daba muchos detalles, pero sí dejaba claro que la decisión era definitiva. También pedía respeto y privacidad para ella y para Kerem en este difícil momento. El comunicado de Hande fue muy elegante y respetuoso. Mostró una gran madurez y profesionalismo. Pero también dejó entrever la tristeza y el dolor que sentía. Kerem, por su parte, aún no ha hecho ninguna declaración oficial. Se espera que lo haga en las próximas horas. Los fans están ansiosos por escuchar su versión de los hechos. Mientras tanto, las redes sociales están que arden. Los comentarios, las críticas, las especulaciones no se detienen. Los fans están debatiendo sobre quién tiene la culpa, sobre si Kerem fue infiel, sobre si Hande es la víctima. La verdad es que nadie sabe realmente lo que pasó. Solo Hande y Kerem conocen la verdad. Lo que sí es cierto es que el final de esta historia de amor ha sido muy triste. Han sido muchos años de amor, de felicidad, de momentos inolvidables. Pero todo tiene un final, y el de Hande y Kerem ha llegado. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo afectará esta ruptura a sus carreras? ¿Cómo reaccionarán los fans? Son preguntas que solo el tiempo responderá. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem seguirán siendo dos de las personalidades más importantes del mundo del espectáculo turco. Seguirán teniendo muchos fans, y seguirán cosechando éxitos. Pero, ¿quién es la mujer con la que fue captado Kerem? ¿Es algo casual o se trata de algo serio?
¿Por qué Ande no ha querido dar más explicaciones? Estas son algunas de las muchas preguntas que nos hacemos los fans. Los medios de comunicación ya están investigando, tratando de averiguar todo lo que puedan. Lo que sí es seguro es que esta noticia va a generar mucha polémica y debate. El mundo del espectáculo turco está en shock. Y nosotros, como fans, estamos tristes y desconcertados. Pero a pesar de todo, debemos respetar la decisión de Hande y Kerem. Debemos darles su espacio y desearles lo mejor en el futuro. La vida sigue y ellos también deben seguir adelante. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Sé que ha sido un vídeo largo, pero creo que era necesario analizar todos los detalles de esta impactante noticia. Espero que les haya gustado y que les haya servido para estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. En resumen, hemos repasado la historia de amor de Hande y Kerem, desde su inicio en Love is in the Air hasta su confirmación como pareja y su triste separación. Hemos analizado los rumores, las pruebas, las fotos, los comunicados y las reacciones de los fans. Hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura y las consecuencias que ésta tendrá en sus carreras. Ha sido un viaje emocional, lleno de sorpresa y tristeza. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de la noticia? ¿Creen que Kerem fue infiel? ¿Cómo creen que afectará esta ruptura a sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y como siempre, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.